Perfecto. Ahora sí estamos en vivo. Mi estimado Fabricio, muchas gracias a los amigos, amigas del Ecuador Today por estar con nosotros una noche más en este segmento Nuevas Voces Ciudadanas. La noche de hoy vamos a conversar con Fabricio Segovia. Él es abogado, es ex juez de los tribunales del Ecuador, es experto en derecho financiero y constitucional. Y bueno, el tema que hoy nos convoca, Fabricio, es conversar un poco de esta crisis que está viviendo nuestra querida ciudad de Quito. Y bueno, también una crisis que parece que no, los ciudadanos no tenemos muchas certezas, no tenemos información. ¿Qué mismo pasa con el alcalde, no? ¿Es legal la destitución a la cual se está enfrentando la primera autoridad de nuestra ciudad? Muy buenas noches, Fabricio, ¿cómo has estado? Buenas noches, Vero, qué gusto saludarte y a todos los que te siguen por este medio. Un gusto poder saludarles en esta noche y poder compartir alguna opinión, alguna idea. Gracias, gracias Fabricio. Sí, pues como sabíamos, hoy se esperaba alguna noticia, ¿verdad? Por parte del juzgado, a ver qué pasaba con esta acción de protección del alcalde. Estábamos atentos a ello, pero parece ser que no tenemos información en este momento. Cuéntanos, Fabricio, en qué momento se encuentra esta acción? O sea, tendríamos que esperar, me imagino, unos días más, ¿sí? ¿Cómo ves tú en este momento el caso? Bueno, la acción de protección es una acción jurisdiccional que prevé la Constitución de la República, precisamente cuando existe la posibilidad de que se vulnere un derecho constitucional o de hecho se ha vulnerado ya un derecho constitucional o dentro del bloque de lo que se conoce como el marco de constitucionalidad, el bloque de constitucionalidad, es decir, los derechos humanos, porque recordemos nosotros que los derechos constitucionales no son más que el reflejo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nuestro país tuvo, creo yo, el acierto de incorporarlos en la Constitución. Por eso recuerden ustedes que hoy por hoy dejó de ser, desde el 2008, Constitución Política de la República y pasó a ser Constitución propiamente dicha, porque este es ahora un Estado constitucional de derechos y justicia y no como era antes, que era un Estado de derecho, ¿no? Era un Estado de derecho. Y entonces esta particular categoría de ser un Estado constitucional de derecho tiene una implicación para los ciudadanos como tú, como yo, como cualquier cohabitante de este país. ¿Qué es cuál? Que sirva la Constitución como un instrumento de protección directo y eficaz de nuestros derechos humanos constitucionales, que se ha dicho de paso, son no solo inherentes, sino inmanentes al ser humano. Entonces, por supuesto, es un paraguas, ¿no?, de protección. ¿Por qué? Porque se entiende que el Estado tiene una fuerza avasalladora, una estructura gigantesca que a personas como nosotros bien podría lacerarnos, causarnos un daño, quizás inclusive irreparable. Entonces, esto es lo que ha intentado el señor alcalde de Quito frente a la medida, no de destitución, sino de remoción, porque claramente en el derecho las palabras tienen sus categorías y por supuesto se enmarcan en regímenes jurídicos específicos. A lo que hemos asistido en la ciudad de Quito en días pasados es a lo que el COTAD prevé como la remoción, el procedimiento de remoción que se establece, digamos, desde el artículo 332 del COTAD, que es uno de sus mecanismos directos que nace precisamente en la Constitución de la República. Fíjense ustedes que tenemos la revocatoria del mandato con un procedimiento, sí la destitución cuando tiene un régimen distinto, o también esta que es la remoción. Entonces, frente a esa remoción intentada por el Consejo, es que el alcalde ha propuesto esta acción como una acción jurisdiccional, que es la acción, antigua acción de amparo constitucional, ahora acción de protección. O sea, ahí, doctor Segovia, lo que el alcalde está haciendo es decir, bueno, lo que el Consejo está haciendo ante mi persona es una acción, pues, vamos a decir, espuria, inconstitucional, porque no tiene sustento, ¿verdad? Es una acción en contra de los integrantes de la comisión de mesa,
por estos cinco supuestos que ahora pues posiblemente sean a causa de remoción del alcalde, ¿sí? Por supuesto, es decir, a ver, lo que se está intentando y qué es, digamos, ¿qué sería lo que debe discutirse? ¿Qué sería lo que debe discutirse? Es la pregunta. Porque claro, la ciudadanía, yo advierto y no es en vano, de pronto no tiene claro qué es lo que está sucediendo, porque a ver, ¿qué es lo que se ha colocado en la opinión pública? En la opinión pública se ha colocado una serie de denuncias aparentemente de corrupción, involucrado el hijo del señor alcalde, qué sé yo, y ha quedado, a mi juicio, un criterio muy particular, por supuesto, como que esa hubiera sido la causa precisamente de este procedimiento del Consejo. Y realmente cuando uno revisa ya las actas respectivas, revisa el procedimiento, pues no es así. Realmente estos temas, que inclusive han sido judicializados, y la opinión pública ha seguido mucho este relato jurídico, no está siendo parte de esta decisión, ¿no? De esta decisión. Es decir, fíjense ustedes que en COTAD lo que prevé eh, para estos casos de remoción no solo es un procedimiento, sino que, siendo lo que se conoce doctrinariamente como una ley penal porque se espera una sanción, siempre debe obedecerse al principio de legalidad, al principio de tipicidad. ¿Qué significa esto? Que solamente la conducta que se observe deben marcarse específicamente, categóricamente y resolutamente al texto de la norma. Entonces, nosotros tenemos en el artículo 333 de COTAD cuáles son esas causales para que se pueda generar esta remoción. Entonces, ¿qué es la remoción? Así como para hacerlo didáctico, ¿no? Los Y dignatarios. explíquenos porque de verdad no tenemos muy claro el proceso que están llevando ahora. ¿Qué sería la remoción? Bueno, ¿y cuánto tiempo esto le llevaría, no? Porque parece que se está alargando y no entendemos si este proceso de remoción influye en las actividades que actualmente tendría que hacer el alcalde, ¿no? Y esa pregunta es muy importante y tiene relevancia jurídica porque todos vimos, fue público y notorio, cuando el señor vicealcalde, después de la sesión, de una forma absolutamente desatinada desde mi punto de vista, porque es un hombre conocedor del derecho, iracundamente prohibió que se hagan contratos, pidió que se abstengan. Y ese es un tema del cual nadie ha opinado y que claramente irrumpe el derecho público, porque no nos olvidemos que de acuerdo al artículo 226 de la Constitución, el funcionario público solo puede hacer lo que la ley manda. En estas circunstancias, que el señor vicealcalde pretenda disponer, ordenar, que no se trabaje, que no se haga, que no se firme, que no se ejecuten contratos, me parece un desatino y sobre todo irrumpe el principio de autoridad. Fíjense ustedes que hay norma expresa que dice en el COTAD precisamente que mientras se esté tramitando este proceso de remoción, literalmente dice la norma, seguirá en el ejercicio de sus funciones hasta que el Tribunal Contencioso Electoral se pronuncie. Ujú. Fíjense ustedes. Entonces, este hecho, digo yo, es una expresión de cómo se han atropellado los procedimientos. El derecho procesal, de acuerdo a la propia Constitución, no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para la realización de la justicia. En el momento en que de alguna manera uno falta al debido proceso, lo que está sucediendo es que se está lesionando el derecho constitucional precisamente que tenemos todos los ecuatorianos y ecuatorianas para ser juzgados de una misma forma, respetando el derecho formal de la igualdad ante la ley, para que no se produzcan estas discrecionalidades, estos dislates jurídicos, ¿no? Desde mi punto de vista es intolerable que una autoridad de tan alto nivel se Ujú. dirija al consejo, se dirija a los funcionarios municipales y les ordene de por sí, ante sí, que se abstengan de firmar contratos. Eso demuestra claramente su falta del principio de la autoridad, ¿no?
Yo decía ahora en la mañana que tuvieron la gentileza de consultar mi criterio. A mí me parece peligroso. Yo no creo que se trate aquí de que haya defensores del señor Yunda y haya detractores del señor Yunda. Por lo menos mi posición no es esa. Yo como académico que soy, constitucionalista que soy, mi preocupación fundamental es que no se siente un precedente nefasto para la vida democrática del país. No Claro. solo es una cuestión de la ciudad de Quito, sino que podría peligrosamente generarse un precedente que después avasale, atropelle los derechos de las personas que han sido electas, ¿no? Han sido Cualquier electas autoridad democráticamente. electa, claro. Y entonces es peligrosísimo que se atropellen los procedimientos y mañana, pues, un cierto grupo, legítimamente o no, con razón o no, se organiza y de pronto se atropellan los procedimientos y se remueve alcalde, se remueve prefecto, se remueve... Peligroso, ¿no? Peligroso para la vida democrática de un país. Yo creo que hay que guardar las formas y estas formas deben estar muy ligadas y ser respetuosas, por supuesto, tener sintonía con el fondo. Ahora, doctor Segovia, una pregunta, porque parece ser que en la percepción ciudadana, ¿no? Hay este halo de actos de corrupción alrededor de esta, bueno, de esta denuncia que han hecho, ¿no es cierto?, algunos ciudadanos y que ahora pues el Consejo ha tomado estas decisiones. Y revisando el caso, lo que uno ve es que en ninguna de las cinco pues causales, si ese es el nombre, ¿verdad? Hay actos de corrupción, o sea, es más, es pertinente señalar lo que la misma comisión de mesa señala. Dice, de las pruebas presentadas por las denunciantes, por las ciudadanas, no se ha llegado a determinar que el alcalde, ¿no es cierto?, de Quito, incurra en despilfarro, uso indebido o mal manejo de fondos del municipio, toda vez que tanto el despilfarro, el uso indebido o el mal manejo de fondos no ha sido legal ni debidamente comprobado. Es decir, sí que esta idea de que, pues sí, hay corrupción y todo, no es una de las causales para esta destitución. Y ahí sí quisiera, estimado doctor, que nos explique, sí, pues, cuáles son estas razones, ¿no es cierto?, jurídicas que está señalando el Consejo para destituir al alcalde, ¿no? Quizás hay cinco, pero muchas de ellas están más dentro del ámbito administrativo. Y ahí nos preguntamos los ciudadanos, ¿de verdad? O sea, y quizás usted en la parte jurídica nos explicaría, pues es suficiente estas demandas, estas causas administrativas para ir por la destitución del alcalde. Bueno, en primer término, digamos que las causales para esta remoción podrían ser algunas. Una de ellas, la primera es haberse dictado en su contra una sentencia ejecutoriada por cualquier tipo de delito. Eso hasta la presente fecha no ha pasado. Esta Claro. causal tampoco ha sido invocada y no ha sido tratada en un consejo. Y yo sí pensaría que hasta por salud, digamos, por prudencia de la ciudadanía, ¿no? Porque lanzar así generalizaciones en tiempos en que el país ciertamente se ha visto abocado a situaciones tan vergonzosas como autoridades que han sido privadas de la libertad y vemos cómo aparentemente se ha manejado la cosa pública, es triste para el país porque no es cualquier autoridad, sino que además son las autoridades llamadas a la vigilancia de la cosa pública, ¿no? Del cuidado de los fondos públicos. Entonces, simplemente hacer generalizaciones de corrupción, de esto y lo otro, me parece peligroso y me parece dañino para la democracia en general. Exacto. Entonces digo, este hecho no ha sido invocado, no ha sido invocado, han sido invocado otra serie de cosas y que son algunas, ¿no? Yo me pregunto, y digo, pregunto a la ciudadanía, al ver cada uno de los tópicos y si las personas pudieran revisar qué nomás trató la comisión, me parece que se estaba tratando de buscar la quinta pata al gato. Claro, Y eso así. me parece peligroso. Entonces, cuando ya podemos ver las conclusiones de la mesa, ¿no? Muchas de ellas, por ejemplo, y leo textualmente, dicen, de lo anteriormente expuesto se concluye que el alcalde metropolitano no incurrió en el incumplimiento alegado, debido a que la prueba actuada de la denunciante no conlleva demostrar de legal y debida forma los hechos que alegan en su escrito de denuncia, específicamente con cargo a la causal de la letra C del artículo 333. ¿Qué dice la letra C?
incumplimiento legal y debidamente comprobado de las disposiciones contenidas en este código, de las ordenanzas o de las resoluciones adoptadas en los órganos normativos del gobierno autónomos descentralizados sin causa justificada. ¿A qué se refería eso? A unas adendas celebradas en unos contratos de operación. Solo pongo esto como ejemplo porque leer cada una nos llevaría muchas horas y además sería muy aburrido para la ciudadanía este tema de mecanismos jurídicos. Claro. Pero pongo esto a la mesa porque fíjense ustedes, cuando uno va a acusar en sede administrativa, penal o cualquier sede, por el principio de legalidad y de tipicidad que yo he dicho, lo que hace es describir la conducta típica, la inconducta como tal, a ver si calza o no calza en la normativa sancionadora, con absoluta especificidad. Entonces, lanzar una serie de acusaciones para que poco a poco se vayan comprobando o no y vayan saliendo de la mesa, me da a mí la sensación, me deja la sensación de que existía una persecución, ¿no? Y a ver cuál calza, a ver cuál de todas estas, y lanzo todas las que tengo, para ver cuál de estas calza, y efectivamente eso fue lo que sucedió. Al final del análisis de todas estas, se dice, se entiende, la comisión hace el informe diciendo que al menos 3 de ellas sí estarían, sí se habrían demostrado, digamos, en este procedimiento. Como digo, me parece O peligroso sea, y este si tema. se demuestra eso, que explíquenos un poquito ahí, doctor. Es decir, si se demuestra esto, quiere decir que, bueno, no sé, estaríamos a expensas de que el Tribunal Contencioso Electoral, ¿no es cierto?, sea la autoridad que resuelva la pertinencia o no de lo que el Consejo, de la resolución del Consejo, ¿sí? Bueno, claro, lo que pasa es que Estaríamos a expensas de lo que... hay una norma facultativa, ¿no? Entonces, en Ya, esta norma facultativa, porque no es obligatoria, no se trata en realidad de una impugnación, de una apelación de ánimo vertical o de ánimo horizontal, no, sino que es un tema facultativo que prevé el COTADI que dice que notificada con la resolución de remoción, la autoridad removida, ¿no es cierto?, podrá solicitar se remita lo actuado en consulta sobre el cumplimiento de formalidades y procedimientos al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, que emitirá su pronunciamiento en mérito de los autos en el término de 10 días. Como vemos, lo que está sucediendo es que se eleva esta actuación que hemos referido en consulta, para que ahí se haga un estricto examen formal. Y cuando decimos formal, no decimos cualquier cosa, ¿no? ujú. Porque la formalidad es el continente de la instrumentación de cualquier tipo de juzgamiento. Y es tan importante el continente como el contenido. Es tan importante, por lo tanto, la forma como el fondo. Entonces, ¿y por qué? Porque la forma garantiza la no discrecionalidad. Es decir, que si a usted, a mí, a cualquier persona o a cualquier autoridad de este tipo, a los alcaldes, se les juzgue de la misma manera. Entonces, lo que va a hacer aquí el tribunal precisamente es un control de formalidad para ver qué elementos. Si se constituyó o no legítimamente el consejo, por ejemplo, va a Ya, partir por ahí, porque si es una autoridad, como en este caso colegiada, que tiene la competencia efectivamente para conocer una remoción, la primera pregunta que yo voy a hacerme como parte del tribunal es decir, ¿tiene competencia o no? Sí, sí la tiene, de acuerdo al COTAD, y lo hemos visto. y ahí Segundo, quizás, doctor, ahí sin duda lo que se escucha es que ahí sí podría haber un problema, porque parece ser que el voto número 14, que era el que pues que el Consejo necesitaba, ¿no es cierto?, para hacer viable esta remoción, parece que es un voto un poco ilegal, ¿no? O sea, se consigue la firma de la suplente de uno de los consejeros que estaba lamentablemente incluso gravemente enfermo. O sea, quizás ahí podríamos encontrar estas distorsiones, ¿no? En la misma elaboración del caso. ese tema fundamental es una alerta porque, claro,
como digo, la segunda pregunta que yo voy a hacer luego de haber examinado la competencia es si se ha consolidado, se ha conformado legítimamente ese consejo. De lo que he podido escuchar, revisar, leer en la prensa, en los medios, en las redes sociales, es que efectivamente no se cumplió con las formalidades para que aparentemente un concejal, una concejal alterna se principalice. De comprobarse ese hecho, por supuesto, desde mi punto de vista muy particular, el acto del consejo sería nulo. Porque como he dicho, la forma es tan importante como el fondo. Entonces, sí, yo pensaría que el tema es realmente significativo, no es cualquier cosa. No estamos ante ese adagio que dice, no por meras formalidades se dejará de administrar justicia. No, 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 no. Aquí esta formalidad es Claro, parte, es central, porque es el por voto que supuesto. permite. Claro, es Y no totalmente. solo por el voto, porque el voto podría haber sido a favor del señor alcalde, es decir, en contra de la remoción, sino que al constituirse indebidamente, al tener una falta de constitución debida constitucional, todo lo que él resuelva es ilegítimo, es inconstitucional, está viciado de una nulidad para mí infranqueable. Y por esta razón podríamos decir que es una remoción que es claramente una violación incluso a los derechos humanos, doctor, ¿no? Es una violación a los derechos humanos porque recuerden ustedes que los derechos humanos, primera, segunda, tercera generación, incluso ahora se hablan de cuarta generación, eh, evidentemente serían vulnerados. Claro, claro, doctor. Entonces, claro, en este punto donde vemos claramente este vicio, ¿no es cierto?, en el proceso, lo que el alcalde Yunda dice, bueno, yo me voy a amparar, ¿sí? Me voy a amparar, voy ante los jueces, ¿verdad?, ante un tribunal, explico el caso, estamos ahora a la espera a ver qué pasa con la decisión de la jueza, pero mientras se resuelve esta acción de protección, ¿qué podría pasar con la resolución del tribunal contencioso? O sea, ¿tiene algo que ver lo uno con lo otro? ¿Son dos cosas diferentes? Explíquenos un poquito, doctor. Bueno, a mí sí me ha llamado un poco la atención y a todo el mundo le va a llamar la atención porque van a confluir algunas sedes de algunas jurisdicciones. O sea, estamos hablando del proceso de remoción que evidentemente es parte de las atribuciones que tiene el Consejo Metropolitano y esta consulta que es un control formal constitucional, digamos, dentro de las competencias del Tribunal Electoral. Y por otro lado, está la acción de protección. ¿Son incoherentes, son, digamos, contradictorias estas acciones? No necesariamente. ¿Por qué? Porque, como he dicho, la acción de protección que está prevista en el artículo 88 de la Constitución de la República es esa herramienta jurisdiccional que precisamente tiene todo ciudadano cuando cree que sus derechos han sido vulnerados. Y entonces yo creo que ese fue precisamente el razonamiento que seguramente los abogados del señor alcalde tuvieron. ¿Cuál es el objeto de la acción de protección para que sea ilustrativo para quienes nos ven y nos escuchan? La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial. Fíjese, ese es el primer escenario. Se puede proponer por cualquier acto u omisión de cualquier autoridad pública no judicial. El segundo caso, contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales. Y el tercer caso, cuando la violación proceda de una persona particular si la violación del derecho provoca daño grave y presta servicios públicos impropios. Por lo tanto, la Decir, característica de la acción de protección, siendo que es informal, rápida, eficaz, que no tiene tanta rigurosidad técnica, digamos así, para ser tratada,
le obliga al juez a hacer un análisis de lo que se considera, de lo que se conoce por los precedentes jurisprudenciales de la propia Corte Constitucional como la dimensión constitucional. Es decir, lo que va a hacer el juez, o la jueza que está conociendo este hecho, es que si con ese acto de remoción se han atropellado o no, se han vulnerado o no los derechos constitucionales, por ejemplo, de participación política del señor alcalde, porque evidentemente es un funcionario público por elección popular, pues no es que está en ejercicio, no es que se contrataron, sino que en el momento en que se atropellan sus derechos humanos de participación, también se estaría atentando contra los derechos de participación de todos los ecuatorianos que, mejor dicho, sí, claro, de los ecuatorianos que votaron, que sufragaron en la ciudad de Quito a favor del señor Yunda. Claro. Porque evidentemente habría un efecto jurídico de conculcación de estos derechos burlando de alguna manera el voto popular. Porque no, que recordemos que el proceso democrático no es más que la consolidación de un mandato popular. Entonces, los mandantes, que son los votantes, son los ciudadanos, las ciudadanas, depositan esa obligación, generan ese mandato a este mandatario, que a su nombre ejerce la representatividad y la dirección, en este caso, de la presidencia del Consejo Metropolitano. Por lo tanto, el juez constitucional va a tener que hacer un test de constitucionalidad, va a tener que hacer un examen para ver si efectivamente se está vulnerando. Debo suponer que hay un grado de complejidad elevado para que el señor juez o jueza constitucional que ahora mismo está revisando este hecho, después de haber instalado la audiencia, la haya suspendido, se ha vuelto a reinstalar hoy día, parece que se volvió a suspender y que se va a reinstalar el día lunes. Quiere decir, por lo tanto, que el tema no está tan fácil, ¿no? O sea, el tema no es simplemente de lanzar una idea y que esto aparentemente es facilito y que está superado. Claramente los jueces tienen oficio, están en esto todos los días, saben cómo funciona la justicia constitucional, y cuando uno advierte que ya esto va a la tercera audiencia y no hay todavía una decisión, quiere decir que el juez responsablemente está estudiando y que el tema no está tan fácil, ¿no?, como para resolverlo. Porque no nos olvidemos que es obligación constitucional, de acuerdo a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, resolver en la misma audiencia. Claro. Entonces, claro, es un tema que, digamos, que no solo debe, o sea, le debe quitar el sueño, yo creo que a unos cuantos, no tanto al alcalde como al sector ahora oposición. Pero hay una pregunta, doctor, es decir... El propio juez que esté tratando, ¿no? Y a los propios mediática, ciudadana y todo, le pone una papa caliente. Sí, si la jueza en este caso acepta esta acción de protección, ¿usted cómo sería? O sea, ¿se invalida la resolución del Consejo? ¿Ya ahí quedaría el caso? ¿O esto continúa a pesar de, vamos a decir, a pesar de que la jueza pues dé la acción de protección, esto continúa en el contencioso? Eso no me queda claro, perdón. Claro, lo que sucede es que como son escenarios jurídicos distintos, en el momento en que eventualmente el juez, la jueza, acepte la acción de protección, la consecuencia jurídica natural va a ser que ese acto de remoción quede sin efecto. Por lo tanto, la capacidad que tenga sin efecto, o no entonces ya no el tribunal para revisar el acto de remoción ya sería ineficaz. Resuelva a favor o en contra, sería ineficaz porque el acto primigenio se ha dado de baja por efectos de la acción constitucional directa de protección. Ok, entonces creo que, bueno, tendríamos más bien lo que estamos ahora es a la espera entonces de esta acción de protección, ¿no? Por supuesto, de lo que veo en los medios, el día lunes se va a resolver y de esa resolución evidentemente salga a favor o en contra las partes que se crean que no estén conformes, digamos, con esa decisión, puede apelar y esa apelación evidentemente va a generar que el proceso se vaya a la Corte Provincial y vuelva a ser analizada por 3 jueces en la Corte Provincial de Pichincha. Muchas gracias, doctor. Interesante cómo lo está planteando, porque así nos resuelve también muchas dudas que tenemos los ciudadanos, ¿no? Primero, el hecho de que ninguna de las causales está, pues, en función de estos actos de corrupción que han posicionado mucho los medios, vamos a decir, los medios
más sintonizados, ¿no es cierto?, los medios tradicionales, y lo que estamos viendo es que no, por ahí no va la remoción del alcalde, son actos más administrativos, punto uno. Y punto dos, pues lo que también estamos viendo, doctor, y no sé si usted coincida conmigo, que podríamos ver que esto es un hecho más de maniobra política, que obedece más, no sé, como yo lo veo, doctor, a intereses personales, ¿sí?, de ciertos actores, que de verdad un acto en función de la ciudad. Usted como experto del tema me imagino que podrá incluso comparar con otros casos, porque hubo anteriormente otros casos que también se intentó la remoción de autoridades locales, sí, y parece ser que no tuvieron un fin positivo por parte de los demandantes. O sea, ¿qué está atrás de esto, doctor? Digo, yo sé que Bueno, va más sí, allá del tema legal, quizá ya va más dentro del plano legítimo. Es legítimo lo que está haciendo el Consejo en este caso para Quito. O sea, de verdad, necesitamos esto los ciudadanos para dar ese respiro que necesitaríamos, no solamente ante esta crisis política, sino la crisis humanitaria, la crisis económica que hoy viven los miles de quiteños y quiteñas. la verdad es que siempre hay una tensión, ¿no?, entre los preceptos jurídicos y las actuaciones políticas. Ahora, Así. tratándose de que estamos hablando del edil y del cabildo, evidentemente que cualquier conducta se va a enmarcar siempre dentro de la Constitución y las leyes, es decir, es indefectible que las actuaciones tengan consecuencias jurídicas. Ahora, yo le digo como ciudadano, y más allá de ser abogado, es que sí veo con preocupación y me deja un sinsabor que se generen protagonismos políticos, pero soportados no en una actitud proactiva de tal o cual cosa, sino más bien soportados en temas de carácter negativo, como digo, a mí me da la impresión de que estaban buscando la quinta pata al gato, ¿no? Así Entonces, claro, parece, ¿no? se lanza una serie de acusaciones y en cualquier momento alguna de esas podría Claro. caber, porque fíjense Alguna ustedes que la pega, ¿no? norma es súper amplia, ¿no? Incumplimiento legal y debidamente comprobado de las disposiciones contenidas en este código, de las ordenanzas o de las resoluciones adoptadas por los órganos normativos de los gobiernos autónomos descentralizados sin causa justificada. Si se fijan, es súper amplio. Entonces, encontrar cualquier tema que sea de responsabilidad directa del alcalde, y si revisáramos las normas, el informe, perdón, de la comisión, vamos a ver que muchas de esas que se les acusaba al alcalde, la misma comisión dice, no, eso es del secretario de Ambiente, no, eso no es función del alcalde. Entonces, ¿cómo, por más derecho que tenga yo como ciudadano o cualquier persona, pues también está de por medio la buena fe con la que yo interpongo los recursos que me franquea la Constitución y la ley? Porque Ujú. si hago un uso abusivo, caigo en esa figura del abuso del derecho. Entonces a mí sí me parece, tengo la impresión, de que sí se ha abusado un poco del derecho, ¿no? Y lejos de darle un mensaje claro a la ciudadanía, que hay que actuar cuando hay que actuar y con energía, pero en el momento en que se disparan así balas a mansalva para ver si alguna cae, me parece que no estamos actuando muy responsablemente, ¿no? Y estamos debilitando, inclusive en el supuesto de que hubiera alguna causal efectiva, estamos debilitándola porque le quitamos legitimidad. Y fíjese Claro. usted respecto de la conformación del propio Consejo. En el momento en que se demuestra y el tribunal encuentra que no fue conformado ese Consejo legítimamente, es triste porque estaríamos asistiendo a una serie subsecuente de actos ilegítimos por apetencias políticas. Entonces yo creo que en estas cosas hay que tener mesura, responsabilidad, prudencia, por supuesto actuar con esa responsabilidad ciudadana para no generar circo por el circo, sino Y más si son nuestros representantes, digo, o sea, los señores concejales se supone que están ahí para dar viabilidad a las necesidades urgentes de los quiteños, ¿no? Y parece ser que están dando viabilidad a intereses pues muy puntuales, ¿no?
Es preocupante como usted lo señala, doctor. Sí, me parece a mí que es materia de preocupación, es materia de preocupación porque yo creo que los quiteños, los habitantes que están en esta ciudad esperan otra cosa, ¿no? Así es. Ciertamente no hemos salido todavía de la pandemia, hay Ujú. dificultades para la ciudadanía económicas, morales, de salud, de todo tipo, ¿no? La propia ciudad, imagínense si todos los trabajadores, o gran parte de ellos, no dieron mantenimiento a parques y jardines, esto, lo otro, otros como verdaderos héroes, por ejemplo, porque la ciudad al final cumplió con la recolección de basura y ese tipo de cosas. Esa gente debe hacerse un reconocimiento porque se han jugado la vida. Entonces la ciudad este rato necesita estar concentrada en su reactivación. La Así es. ciudad necesita respirar paz, respirar tranquilidad y saber que hay una actitud y hay condiciones jurídicas para salir adelante al ecuatoriano de a pie, como usted, como yo. A ver, este rato lo que nos preocupa a los que hemos estado, por ejemplo, en el comercio, formal o informal, los que ejercen libremente sus profesiones, los que realmente se vieron coartados de recibir recursos, este rato, simple y sencillamente, la ciudadanía vive una angustia y lo que busca de sus autoridades son respuestas a esas angustias que les apremia. Ujú. Entonces, generar estos circos a mí me parece poco constructivo. Más todavía cuando ya ha sido judicializado el tema presunto de los actos de corrupción y lo que hay que hacer, en este caso constitucional y del tribunal, es tener confianza en que las autoridades constitucionales, jurisdiccionales y electorales cumplan con su deber. Porque de lo contrario, cuando generamos esos bombazos comunicacionales y colocamos en el imaginario público información que no necesariamente responde con fidelidad a los actos que han suscitado, confundimos a la población y generamos una presión en esos operadores de justicia indebidamente. Es decir, cuando hablamos de lo que se considera los pesos y los contrapesos de la democracia y de la división necesaria de las funciones del Estado, Ujú. hablamos de la no intromisión. Pero no solo se trata de que la una función se entrometa en la otra, sino que también se trata de que la sociedad en su conjunto respete las decisiones, los procesos, los procedimientos que se adoptan y que a su vez las autoridades en sus diferentes jurisdicciones y competencias cumplan en estricto sensu lo que manda la Constitución y la ley, porque los ciudadanos y ciudadanas necesitamos seguridad jurídica. No necesitamos en este momento un desmantelamiento a mansalva, por supuesto, tampoco necesitamos actos de corrupción en las circunstancias en las que hemos estado. Es intolerable cualquier acto Así, de corrupción que se haya así es. perpetrado, peor todavía aquellos que han tenido que ver con la atención de salud para los que se estaban jugando la vida. Ujú. ¿Sí? Las personas que han incurrido ¿no? Presuntamente en actos de corrupción en esta materia y en este tiempo, no tienen perdón de Dios. Esto es un tema que ya Totalmente. el acto de corrupción de por sí es una barbarie, porque robarle al Estado es robarle a los más necesitados, es robarle a las madres, a los niños, es frenar el desarrollo de un país. Pero además de eso, hacerlo en condiciones que hemos sido azotados por esta peste, aprovecharse de esas circunstancias para enriquecerse indebidamente, eso no tiene nombre. No tiene nombre, como usted lo dice. Y distraernos en otras cosas que de pronto no son las competencias de las autoridades y sobre todo no hay sintonía con la población quiere otra cosa. Los quiteños queremos otra cosa, queremos escuchar cuáles van a ser los modelos de reactivación, queremos sentirnos otra vez productivos, queremos saber si hay alguna respuesta y cómo poder salir de la crisis en la que hemos estado, en la que estamos todavía, porque esto no se ha acabado, sigue habiendo muertos todos los días, seguimos teniendo noticias de gente críticamente enferma. Ahora nomás veía en las redes sociales de un periodista que ha hecho una cobertura muy interesante del COVID, que ahora está luchando para sobrevivir. Entonces, por favor, me parece a mí que hay una falta inclusive de sensibilidad. Y entre todo esto, que quede en el ambiente
una violación a los derechos humanos de un representante elegido en las urnas, me parece que no es lo propio, me parece que la ciudadanía no esperaba algo así y creo que ciertamente no están respondiendo los señores y señoras concejalas a lo que la ciudadanía necesita. Ya lo que Quito necesita, doctor, de verdad, como usted lo señala, Quito no se merece este circo, como usted lo está diciendo en esta crisis. Los argumentos que se han esgrimido no son suficientes. De verdad, como usted está señalando, parece que le estaban buscando la quinta pata al gato y ya veremos a qué intereses esto obedece. Sí, yo creo que esto causa un muy mal precedente y los quiteños y quiteñas no podemos quedarnos callados, doctor. Sí, es de verdad un duro golpe a nuestra democracia que tanto le ha costado a este país, pues ir poniendo esos pilares importantes. Como usted bien dice, o sea, la riqueza de una sociedad. Sí, está en esa diversidad política, ideológica, y esa diversidad tiene todo el derecho no solo de convivir, sino de competir de manera institucional y pacífica, ¿sí? Y el Estado tiene que estar ahí para garantizarlo, pero también nosotros como ciudadanos, doctor, estar atentos, alertas, porque esto que están haciendo contra la democracia, no solamente de Quito, sino del país, pues no tiene nombre, diría yo, mi estimado doctor. Yo le agradezco muchísimo por acompañarnos esta noche aquí en el Ecuador Today y bueno, un mensaje para los ciudadanos y ciudadanas que seguro nos están escuchando. Yo diría que el viejo adagio popular ahora trae más que nunca. La voz del pueblo es la voz de Dios. Yo creo que están jugando con fuego porque Quito se ha caracterizado por ser una sociedad deliberante, valiente, rebelde y que pelea por sus derechos. Me parece a mí que la ciudadanía poco a poco se va enterando de estos pormenores y creo que a nadie le hace bien entrar en una confrontación. Yo llamaría a la cordura de los ciudadanos que están involucrados en esto, que tengan templanza, que actúen con patriotismo y hay que llamar a la calma, hay que hacer lo que hay que hacer, pero guardando las formas, respondiéndoles a sus mandantes. Creo que es hora de que se respire tranquilidad y que se avisore un camino de prosperidad, porque eso es lo que necesitamos los quiteños, todos los ecuatorianos, pero particularmente los quiteños con todo lo que estamos haciendo y viviendo. Así que nada, un saludo y decirles a los que nos están viendo y escuchando por este medio que hay que tener confianza, fe, ser optimistas de que las cosas se van a enderezar y van a buscar el camino. Al final, siempre la justicia termina brillando y la verdad siempre se termina imponiendo. Así que a Quito, que tenga lo que realmente se merece. Esta es la carita de Dios y ciertamente hay un déficit respecto de las autoridades que nos representan. Aquí todo se respeta, doctor, exactamente, y como usted dice, que sea la voz de los ciudadanos que son pues realmente los mandantes lo que cuente y no los intereses particulares. Le agradezco muchísimo, ¿sí? Que nos haya acompañado y a todas nuestras amigas, amigos del Ecuador Today que se hayan conectado esta noche y la próxima semana pues seguiremos con más entrevistas para dar cuenta de la coyuntura política de nuestro país. Muy buenas A las noches. órdenes, atentos saludos. Gracias, gracias Fabricio.